Hola, soy Iris y este es mi resumen de lecturas de septiembre. Mi plan original era leer una mayoría de autoras o autores de México, pero las cosas no salieron como esperaba, pero las cosas no salieron exactamente como esperaba. Empecemos. Este no va a ser un video como de mi mejor a la peor lectura, pero sí quiero iniciar hablando de la que fue mi mejor lectura del mes. Y que de no ser por un ensayo, yo creo que se hubiera ido a mis mejores lecturas del año. Y me refiero a La conquista en el presente de Yasnaya Aguilar, Jorge Comensal, Ana Díaz y otro autor cuyo nombre olvidé anotar porque... perdón. Esta es una recopilación de 4 ensayos que explora la conquista de México desde distintos puntos de vista. De hecho, es el único hilo común que tienen estos textos, la conquista, porque cada uno de los participantes de este libro lo abordó como lo consideró oportuno. En primer lugar tenemos el de Yasnaya Aguilar, que me pareció sumamente adecuado para el momento porque este libro se publicó en el 2022, me parece, y inicia hablando sobre AMLO pidiéndole al gobierno de España que se disculpe con los pueblos originarios por la conquista. Y cuando lo leí, pues cuando fue toda esta polémica por la no invitación al rey a la toma de protesta de Sheinbaum y se retomó lo de la solicitud de disculpas y toda la cosa. Lo que hace Yasnaya en este ensayo es explorar, más allá de que la disculpa sea necesaria o no, explora por qué el gobierno de México se considera con la facultad de decirle al gobierno de España, discúlpate con los pueblos originarios de mi país, sin siquiera coordinarlo o hablarlo con los pueblos originarios como tal, ¿no? Porque el gobierno cree que tiene la autoridad. Recordemos todos estos mensajes que están como muy normalizados en nuestro día a día de nuestros pueblos originarios, como si fuera algo sobre lo que tenemos un derecho o una posesión. Entonces explora eso como, a final de cuentas, la independencia de México fue llevada, o sea, el movimiento como tal fue llevado por criollos de cierto grado de estudios que no, y volvemos a lo mismo, ¿no? Si bien los pueblos originarios tuvieron agencia durante la conquista, es decir, los pueblos tlaxcaltecas se unieron con los españoles y todo, el gobierno a lo largo de la época, desde la independencia, desde que se ideó esta idea del México que tenemos actualmente, cómo se ha buscado el mestizaje hacia ellos y su disminución, no quiero decir su extinción, pero sí su entrada en una blanquitud, en un mestizaje que se ve en, por ejemplo, la cantidad de personas que alaban sus lenguas originarias en la época colonial y en la actualidad, ¿no? Habla mucho sobre eso, el texto de Yasnaya, que me gustó mucho. Luego Jorge Comensal hace un ensayo que me gustó muchísimo porque se va a la cotidianidad de la Nueva España. Él habla sobre un texto que encontró que recopila cartas anónimas, o sea, no cartas de esta gente, los funcionarios, escritores o gente pudiente de la época, sino de gente como cualquier otra que se vino a la Nueva España porque no había recursos en España. Entonces aquí se veía como lo hacen los migrantes que se van a Estados Unidos o se van a Europa, buscando una oportunidad para mejorar. Y les digo, analiza estas cartas que se encuentra, habla sobre el tono, sobre cómo era la época en aquellos tiempos, pero la cotidianidad. Y nos recuerda cómo el primer mundo se construyó sobre el expolio de los pueblos conquistados, seamos nosotros
océanos, pueblos de África, de Asia, pero así es como se construyó el primer mundo. El tercer texto, híjole, le tenía muchísimas ganas desde que lo leí mencionado en el prólogo y me decepcionó terriblemente porque es un texto de una autora española y que hablaba sobre la conquista, pero como se vivió desde España, y no me gustó porque en realidad está centrado en 1992, donde hubo como una feria internacional y España le mostró al mundo sus, pues, su influencia, lo del descubrimiento, la conquista, y más que nada se centra en eso, en 1992 y cómo lo veía la gente en aquel momento un poco, y ¿cómo decirlo? Digámosle, el cómo ellos quieren verlo como el encuentro de dos culturas, un poco suavizando. Y, por ejemplo, yo sabía que Armando Manzanero decía, soy maya. O sea, él lo reivindicaba abiertamente. Y ahí citan de que cuando está este evento, pues invitan a Manzanero a que vaya. Manzanero lo rechaza tajantemente y dice, pues así que vayan los conquistadores, el conquistado fui yo. Y les digo, a mí no me gustó. Esperaba mucho de ese texto y, o sea, no voy a decir que está mal, pero yo esperaba otra cosa y me decepcionó. Por ese ensayo no le puse las 5 estrellas a este libro, y termina con un texto que analiza sobre esta polémica, esta conversación que se desata sobre las esculturas, los monumentos hacia los conquistadores y por qué es importante quitarlas y cambiar la conversación, ¿no? Hablan sobre una filósofa, Mary Beard, que las defiende y así como de, ay no, es que son nuestro pasado. Aunque hayan sido lo que hayan sido estas personas, a mí algo que me sorprendió muchísimo cuando fui a Mérida es el Paseo Montejo. Cuando vas a Mérida, los guías te hablan sobre la represión, sobre la conquista, sobre por qué se le llama la Ciudad Blanca, que siempre pensé que era como por el color de las paredes, no, era por una cuestión muy racista, y sin embargo, el Paseo Montejo lleva el apellido de los conquistadores. Entonces, les digo, a mí me gustó muchísimo este texto, pero por el de Ana Díaz le puse las 5 estrellas y creo que ya me explayé muchísimo, pero buenísimo. Lo leí en Everand y les voy a dejar un link para que tengan 2 meses gratis en esa plataforma por si quieren probarla. Después terminé Moctezuma y Atahualpa de Eduardo Matos Moctezuma y Luis Millones Santagadea. Este es un libro pues en coautoría con un investigador mexicano, que es Matos Moctezuma, y un investigador peruano, sobre la figura de 2 gobernantes importantes, tanto de México y de Perú, que fueron pues quienes vivieron la llegada de los españoles. No tanto los últimos gobernantes, Moctezuma no lo fue, pero cómo fue ese momento que marcó la caída de ambas culturas. El libro pues está dividido en 2 partes, aunque de pronto pues la de México alimenta un poco la parte de Perú, y la parte de México no me interesó mucho porque la realidad es que Eduardo Matos Moctezuma es un autor muy reconocido, es un investigador muy citado por otros autores, entonces las cosas que se mencionaban en el libro pues yo ya las había leído previamente. Si acaso lo que me pareció nuevo es cuando habla sobre expresiones artísticas, obras de teatro que se han hecho sobre la conquista y sobre Moctezuma en algunos pueblos originarios, principalmente, pero no únicamente. La parte de Perú, por el contrario, pues obviamente yo desconocía todo lo de los incas, lo del Cusco, la división de poderes, y el investigador explica por qué es muy complicado tener acceso a cierta información de ese país, y tiene que ver con cómo transmitían ellos sus historias. Por ejemplo, en México teníamos se me fue el nombre justo en ese momento, pero pues ya saben a lo que me refiero, mientras que en Perú no, y cuando empieza a salir la información de Atahualpa se da en un contexto específico
de quiénes y por qué empiezan a compartir esta información. Lo cual me pareció, les digo, muy muy interesante y me dieron muchas ganas de ir a Perú y especialmente al Cusco. Yo la peor de Mónica Lavín, que fue la lectura del mes en en compañía. Yo lo había leído hace tiempo, pero hace mucho tiempo, fácil unos 10 años. Entonces, bueno, igual y no 10, pero unos 8 o 9 sí. Entonces ya muchas cosas, si no es que todo, estaba borrado de mi memoria. Una relectura, pero como si no lo fuera, porque solo recordaba lo que le pasaba a un personaje. Y es un personaje que aparece en 2 capítulos. Punto. Del resto estaba en blanco. Y pues como que la opinión general en el club es que no nos gustó. O sea, no. Creo que la idea está bien. Incluso la ejecución en la prosa no está mal. Pero es un libro que me aburrió. La historia, el título es un tanto engañoso y el subtítulo con el que lo ven de Planeta también, porque pues uno lo lee Yo la peor, que es como se refiere Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea, si mal no recuerdo. Tú piensas que es un libro sobre ella, centrado en ella, y no. Es una novela histórica donde sí aparece Sor Juana, sí está mencionada en casi todo el libro, pero no es una narradora. Tenemos quienes narran la historia intercalándose capítulos, son mujeres que formaron parte de la vida de Sor Juana, al menos en esta historia, ¿no? Su maestra, su hermana, su madre, su abuela en algún momento, las virreinas, una cortesana, o una chica que estuvo en la corte, Bernarda, una religiosa, Sor Filotea. Ahí aparecen, contando un poco sus vicisitudes en la Nueva España, en ese mundo tan restrictivo hacia las mujeres, que a través de lo que ellos narran es las pocas opciones que tenían las mujeres en aquella época, ¿no? O sea, era el matrimonio o nada, porque no había otra cosa. E incluso, por ejemplo, la madre de Sor Juana no estaba casada formalmente, sino que se juntó y después él se va y habla como sobre, pues, todo este problema que conlleva para las hijas y no tener un hombre que responda por ella. Y Bernarda, en este caso, la tía de Sor Juana, que también habla sobre esto, lo que era estar casada. En ese punto creo que la historia funciona, nos dice cómo era la vida femenina en esa época. Pero el problema, creo, es que llega un punto en el que pareciera que los perfiles o cómo reaccionan a las situaciones son similares. Y hace que se vuelva un tanto aburrido. Y les digo, si ustedes llegan a él pensando que pues es todo sobre Sor Juana y van a ver su vida y todo, no exactamente. O sea, si vemos cuando niña, en la corte, en el claustro, su éxito así de, ay, es Sor Juana, la décima musa, que me escriba. Sí, pero no de su propia boca. Y eso lo hizo para mí un tanto aburrido. Ya sé que esto va a sonar a justificación, pero es la realidad. No vi La Casa de los Famosos, pero estar en Twitter fue como si lo hubiera visto. Porque aunque tenía palabras silenciadas, fue imposible escapar del tema, absolutamente imposible. El año pasado sí, silencié los hashtags principales y los nombres y me aparecieron muy pocos tweets. Pero este año la avalancha fue tremenda. Entonces llegué a un punto en el que dije, o sea, no voy a seguir resistiéndome. Entonces, aunque no lo vi, pues sí me aparecían tweets de extractos de las interacciones y eso. Y pues obviamente sabía qué onda con el Garime, que era el ship que hicieron de dos pues, participantes, que fueron Gala y Garime. Y me salió como un edit con Chapel Roan. Y dije, basta, yo quiero leer algo como esto, ¿no? Entonces
Me acordé de este libro que en algún momento vi en Twitter y tenía yo ahí como, pues, ay, algún día lo leeré. Y dije, es el momento, y es Never Ever Getting Back Together de Sophie González. Y aquí tenemos a Maya y a Sky. Son dos chicas que un día las llaman de una productora porque van a hacer un reality show. Quieren invitarlas a participar porque resulta que uno de sus exnovios, que ahora por un giro del destino es cuñado de un príncipe de un país europeo ficticio, y pues él siempre ha sido como muy coqueto, ¿no? Entonces tiene muchos intereses amorosos y van a hacer este programa, este reality show, como de la segunda oportunidad para el amor, y varias exes se van a reunir para tener interacciones con este tipo, Jordi, y ver si vuelve a surgir la llama del amor y Jordi las elige. Y ambas aceptan. Cada una por sus razones. Sky porque siente que pues a lo mejor cuando tronaron es porque aquel no había sido su momento, pero tal vez ese sí lo sea, entonces pueden reenamorarse y quizá las cosas funcionen. Y Maya va porque quiere venganza. Resulta que Jordi le puso el cuerno a Maya y luego fingió que ella era una loca celosa, que él lo acosaba, y pues obviamente ella quedó como la mala porque todo el mundo era, ¿cómo puede ser posible que Jordi ahí te haya hecho eso? No, te estás mintiendo. Entonces ella dice, yo quiero ir a ese programa y desenmascararlo. Y bueno, va y pasan cosas. ¿Han visto este clip donde dos chicas que están como en un programa de citas, tipo era enamorándonos o algo así? Y dice, y en lugar de quedar con el interés amoroso del hombre, una chica le declara su amor a la otra. Bueno, siento que Sophie González tenía eso en mente cuando escribió este libro. Estuvo bien. Como que esperaba algo más divertido, pero that's okay. De Sophie González había leído La teoría de lo perfecto, que me gustó mucho más que este, pero aún así, pues fue entretenido. Maya me desesperaba porque, aunque no dice, sí, soy feminista, sí te lo da a entender con ciertos comentarios, pero en algún punto este libro se pone como tipo pelea por un hombre. Aparte es un hombre que de verdad la que se lo queda pierde. Pero Maya desde un inicio dice, es que Jordi es un manipulador, Jordi es esto, Jordi es aquello, pero nunca, ni por error, se le pasa por la cabeza que Sky solo tiene la versión de Jordi. Y entonces se la pasa fastidiando a Sky porque Jordi dejó a Maya por Sky. Y, o sea, es súper grosera. Y yo siento que Maya sería el tipo de chica a la que le dices, tengo muchos problemas con mi novio porque me pasa esto. Y ella sale con, ay amiga, date cuenta. O sea, con ese tono súper condescendiente, súper poco empático, como diciéndote estúpida, en lugar de escucharte y apoyarte. Entonces así es Maya. Y me desesperaba un tanto. Pero les digo, fue entretenido. También terminé Las pruebas del sol de Aiden Thomas. Este libro es una mezcla entre Percy Jackson y Los Juegos del Hambre. De hecho, diría que es un libro nacido a partir de un concepto y no de una historia. No sé si me explico, pero así es como lo entiendo. Bueno, es eso, más unos toquecillos como de folclore, de, no sé si, cómo decirlo, de pueblos, es que no quiero decir pueblos originarios, porque para mí no se inspira como tal en una cultura, o sea, no se inspira en la cultura maya, no se inspira en la cultura mexica o así, sino que más bien toma elementos del folclore mexicano, llamémoslo, para darle algo diferente, para que se viera exótico. Para el mercado gringo, o sea, es un libro para el mercado gringo, en donde hacen estos como maratones o recomendaciones de leer diverso, o en mis
on Voices o así, ¿no? Como que una onda medio exótica. Sí. Entonces les digo, no se inspira como tal en una cultura originaria, pero tiene, por ejemplo, el dios pan dulce, el dios mariachi. Como que, ay, agarró la chancla. ¿Entienden esa idea? Y aquí tenemos a Teo, quien es un semidios y ha sido seleccionado para para participar en las pruebas del sol. Y son 10 semidioses que hacen distintas pruebas y quien pierda, pues es sacrificado. Porque de esa manera se mantiene una cierta protección contra los obsidianos. Y Teo es un chico trans que al principio, pues él no es como de los semidioses más, no es de los dorados, que son la crema innata de los semidioses. Y eso le molesta mucho. O sea, la manera en la que los dorados son súper alabados y todo. Y cuando a él le toca participar, obviamente no quiere sobrevivir, pero al mismo tiempo quiere que sus amigos sobrevivan. Y hay toda esta cuestión de por qué tenemos que sacrificarnos, por qué tiene que hacerse esto. Es un libro entretenido para mí, sobre todo la primera mitad tiende más hacia lo infantil que hacia lo juvenil, pero pues esa es solo mi percepción. Les digo, es entretenido y ya. Babel de R.F. Kuang. Esta fue una lectura conjunta que organizó Frida de Epílogo y yo creo que esta sería una de mis grandes decepciones del año, aunque no creo que sea un libro malo, pero sí me decepcionó la segunda mitad porque al inicio me encantó. O sea, me encantó. La historia trata sobre Robin, un chico que nace en China y su familia es víctima de una epidemia y llega el profesor y le dice, bueno, pues vente conmigo a Londres y lo entrena en idiomas y en muchas materias para que después entre a Babel, que es la academia de idiomas más importante del país, de donde salen pues como los traductores para la ciencia y todo. Esta novela se ambienta en la época victoriana, si mal no recuerdo. Y habla muchísimo sobre colonialismo. Me encantó. O sea, esa parte me encantó. El retrato de la vida estudiantil es un dark academia. Yo sé que mucha gente se puede aburrir con la cantidad de detalles que le pone el Kuang a sus historias. Lo entiendo, de verdad, pero a mí me encanta. A mí me encantaría escribir así, pero en realidad escribo tan parca como Sally Rooney. Ironías de la vida. Entonces, a mí el estilo de R.F. Kuang en ese sentido me gusta mucho. Y les digo, explora como toda esta onda del colonialismo, del privilegio blanco, de vivir en la burbuja del privilegio, de el racismo cotidiano en Inglaterra, de cómo se combate el colonialismo. ¿Cómo? La revolución, entrar en las instituciones democráticas y tratar de cambiarlas desde dentro, convencer a la gente que se una. ¿Cómo convences a la gente que se beneficia de ese sistema para que te apoye? La lucha de clases, como un obrero inglés tiene mucho más en común con un migrante que con alguien, con un connacional suyo blanco rico. Toda esa parte a mí me encantó. Cuando hay una parte que transcurre en Cantón, yo era la más feliz. Llegas a la segunda mitad y ocurre algo justo en el ecuador de la historia y es de, oh my
yo decía 5 estrellas. Y luego se va derrumbando la historia. Desafortunadamente, Rebecca Kwan voló muy cerca del sol. Creo que tuvo problemas para aterrizarlo. Tal vez fue una historia tan ambiciosa. Frida dijo que la escritura de esta novela coincidió con su maestría, o sea, con su tesis de maestría. Entonces se le juntó todo. No sé qué pasó. Pero para mí la historia, el último 40 o el último cuarto de la historia se empieza a derrumbar por completo. Y, o sea, ay, y es triste que se derrumbe. De pronto pasan cosas que no tienen coherencia. Hay algo que dije, ¿y por qué no usaron esto? Bueno, a lo mejor no lo usaron por esta razón, pero luego hablando en el grupo, pues llegamos a la conclusión de que en realidad no lo usó porque tenía que pasar algo. Y ese algo detona un cambio en el protagonista. O sea, está forzando a las cosas. Y no sé, o sea, siento que de verdad ya no sabía cómo cerrar. Me acuerdo que leí en un newsletter que, no sé si sea cierto, que el método de escritura de Rebecca es como de, ¿cómo le dicen? No los brújula, sino los otros, o sea, los que van escribiendo sobre la marcha, que no hacen como un esquema, lo cual explicaría por qué en determinado momento empieza a perder el control de la historia. No tenía planeado cómo terminarlo y lo fue construyendo sobre la marcha. Y si a eso se le sumaba la maestría, pues... Pero es triste. Es triste que la historia no tuviera un final tan digno, tan a la altura del primer 60% de esta historia. Y también me causaba conflicto el manejo del personaje de Letty. Yo entendía por qué lo hacía. De verdad, es un personaje con el que busca retratar este racismo cotidiano, este privilegio blanco, el vivir en la burbujita. Pero es que en algún momento Letty pareciera convertirse en un punching bag. Hay un meme que hicieron que era de, oye, pero es que esto, y todos los demás personajes, ay, este está estúpido opinando. Y tenían razón. O sea, lo peor de todo es que ella tenía razón. Pero sí, no sé qué onda. No creo que Rebecca Kwan quisiera que uno tuviera empatía o conectara con Letty, pero es que en algún punto se le pasa la mano y lo que ella quiere reflejar se pierde. Y, en fin, esa es como parte de sus errores. No puedo decir más sobre el asunto porque si no sería spoiler, pero toda la parte académica, toda la parte de la traducción, del traductor apropiándose de la historia, digámosle, me pareció muy, muy interesante, que aparte lo recordé con todas las polémicas que ha habido con la traducción de Tianguan Sifu y traducciones de Jujutsu Kaisen, de todo lo que se pierde en la traducción, porque a veces hay cosas intraducibles, porque entran en juego aspectos culturales que tú, al ser externo, no terminas de captar hasta que te lo explican literalmente. Así pasó con el final de Jujutsu Kaisen y con otros capítulos, que en realidad hasta que salió el fandom japonés y decían, esto, tú entendías. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta también fue una lectura de Leer en Compañía, pero esta fue una lectura bimestral. A 100 años de soledad lo leí hace fácil 15 años, si no es que un poco más. Y fue reencontrarme con la historia de la que solo tenía como atisbos. O sea, como que recordaba qué onda con el final de las hormigas, pero hasta ahí. Es la historia de los Buendía en un poblado llamado Macondo. Y a esta familia, o sea, la vamos siguiendo a través de 10 años. Cómo va cambiando la dinámica familiar, cómo van cambiando sus integrantes, llegan unos, se van. La prosa es muy bonita, la narración también es de pronto como que cuando entendí lo de soledad dije, porque en realidad los personajes
no terminan de conectar con su familia. ¿Cómo guardan esta distancia? Le pasa con el general, cuando entiende que siente por su familia y otros personajes, y es de... Tiene una parte en donde pues hay pedo, porque hay un personaje que se casa con una niña, tal cual, o sea, ni siquiera ha tenido su primera menstruación cuando pide el matrimonio. Es una niña. Y leer eso sí es como de asqueroso, porque todo el mundo es como de, sí, o sea, se va a casar con ella, sí, todo bien. A nadie se le hace extraño, a nadie se le hace repugnante, pero entiendo, y es como muchos han defendido esta parte de la historia, que pues lo que retrata es una parte de la sociedad, de una época en donde eso estaba todavía más normalizado, como si ahora no, o sea, pero en aquellos tiempos, pues, donde se sitúa la historia, no tanto la época de García Márquez. Por suerte, eso no dura mucho, porque la verdad es que era de, qué repugnante es esto. También terminé Bab o Pink and Ben o Casefeld Compendium de Midwood. El anime que más tiempo me ha tomado terminar, porque lo empecé por ahí de febrero, marzo, ya ni me acuerdo, y lo acabé en septiembre. Va a haber una reseña de este libro, pero a grandes rasgos puedo decir que tenemos a Heiyu, quien es un chico que tiene una enfermedad mental llamada ébola mental. Sí, Midboon como que no se puso a pensar mucho en el nombre de la enfermedad. Y es una enfermedad que solo 4 personas en el mundo han tenido, y él es el único sobreviviente, o sea, el único que está vivo. Y lo que provoca esta enfermedad es como una gran cantidad de violencia de su parte. Le cuesta muchísimo controlarse, es impulsivo. Sin embargo, toda esa violencia regularmente la expresa hacia sí mismo. Busca no dañar a los demás. Es una lucha constante que él tiene. Pero pues sí, tiene todos esos impulsos. Y por otro lado tenemos a Xie Ching-cheng, quien era su médico. Médico de cabecera / terapeuta cuando él era niño. Y lo deja cuando, o sea, empieza a trabajar con él cuando Heiyu tiene unos 7 y se va cuando tiene unos 13. Y se reencuentran cuando Heiyu tiene 19 y va a la universidad porque está enamorado de la hermana de Xie Ching-cheng. Y pues aborrece a su antiguo médico y pasan como muchas cosas. Es una historia muy turbia, con muchísimas advertencias de contenido. Si se les antoja, échenle un ojo. Y no están de adorno, porque sí, tienen unas escenas muy, muy fuertes. Llegó un momento en el que dije, ugh. Hay una parte, o sea, escenas más 18, hay abuso sexual. Creo que ahora tengo la duda de si también eso existe en Yugu, la primera novela de Midwood, porque en Erja y aquí pues sí hay. ¿Cómo explicarlo? Hay un momento en el que dije... Hay momentos en los que dices, es que el comportamiento de Xie Ching-cheng tampoco es muy normal. Nos dejan claro desde un inicio que Heiyu, por esta enfermedad, es un poco un psicópata. Entonces, no... Creo que hay que entender eso. No es como una persona con una mentalidad como cualquier otra. Está condicionado por esa enfermedad. Está condicionado por un entorno sin amor, de mucho abandono por parte de sus padres. Son
millonarios, pero en realidad no le prestan atención. Un montón de problemas, ¿ok? Chin-Chan no se queda atrás. O sea, les digo, llega un punto en el que dices, esto no es normal, ese comportamiento es extraño. Y luego llega la explicación y dices, ¡oh! No, sí, entonces sí, son como que tal para cual, sin duda alguna. Es una novela de ciencia ficción, como que no lo parece mucho al inicio, pero conforme vas avanzando, pues queda clarísimo. Y pasan muchas cosas que a veces me dejaban pensando, ¿qué se fuma mi Pun? No sé si me gustaría fumarlo para ver que se me ocurre o no, pero es que tiene unas ideas muy locas, muy locas. Y finalmente de los tomos 22 hasta el tomo final, que creo que va a ser el 30 de Jujutsu Kaisen. El año pasado empecé esta relectura. Si me siguen en mis redes, pues sabrán que estaba muy obsesionada con Jujutsu Kaisen todavía, pero pues en emisión era más insoportable. Y el año pasado salió el capítulo 212 y dije, oh my god, necesito releerlo todo para entender esto. Y lo pausé después del tomo 20, creo, o fue justo en el 21, cuando terminé el 21, porque yo tenía la intención de esperarme a que Panini sacara el tomo 26 y así me leía todo de corrido. Pero resulta que un día nos levantamos y Gege dijo, quedan 5 capítulos para el final de Jujutsu Kaisen, y yo así de, ¿qué? Y en friega retomé mi relectura para llegar con todo fresco al capítulo final. Puedo decir que leerlo de corrido y no semana a semana sí cambia mi opinión de muchos momentos. La pelea de Goyo. Y cuando ocurrió la pelea de Goyo, mucha gente estaba así de, yo me aburrió, es que esto, es que aquello. Que también creo que tiene que ver con este asunto de no importaba cómo se llevara a cabo esa pelea, siempre iba a haber gente decepcionada porque había muchísimo hype respecto a esa pelea. Entonces, Gege no tenía forma de ganar. Punto. Pero a la hora de que lo leí de corrido, dije, no, pues es que esta pelea está buena, o sea, está muy buena. Hicieron esto. Lo que pasa es que no es lo mismo leerlo de corrido que semana a semana y luego eran 3 semanas de capítulo y luego una de descanso. Eso sí te va interrumpiendo un poco el ritmo. Por eso creo que lo mejor que podría hacer MAPPA es una película. No una temporada de esa pelea, sino una película. Le ayudaría muchísimo el ritmo. Y también la pelea final. Bueno, a ver, tengo un video reaccionando al capítulo final donde expreso como mis primeras impresiones del final. Siento que Gege tiene un problema con los ritmos. De pronto es muy extraño. O sea, está la pelea, está en su momento cumbre, es donde dices, sí, estaba esperando todo el manga por esta pelea. Y te lo corta para meterte otra pelea de otros personajes y de una manera muy extraña. Muy extraña. Que para mí, ese tomo que contiene esa pelea, no voy a decir cuál, es la cosa más japonesa. Y esto tiene que ver un poco con lo que decía de Babel y la traducción. Era una cosa muy rara, que cuando yo la leí decía, que cuando yo la estaba leyendo decía, es que no entiendo qué hizo Gege aquí, no lo entiendo, pero estoy segura, o sea, lo puedo jurar, que es la pelea favorita de Gege y que se divirtió muchísimo haciéndola. Y teníamos que esperar a que los fans japoneses explicaran todas y cada una de las referencias. Hay un capítulo que el fan Escalation pusieron una hoja entera para decir, ok, lo que pasa en este capítulo es esto es una referencia a esto, entonces, para que se entendiera. Entonces es una película muy extraña. Y por ende, pues es como de, ¿por qué me interrumpes mi pelea cuando está pasando esto? Pero en fin, y luego llegamos al final. Ya lo medité, ya lo mastiqué. No es el final que me hubiera gustado por varias razones que no puedo decir por spoilers. Pero definitivamente no creo que sea el
peor final, como muchos dicen, es que es el peor. No. Al final, es un ciclo. La teoría del círculo se cumplió, en cierta manera. No como pensábamos, pero les digo, cuando el fandom japonés empezó a decir, es que esto, es que aquello, es que esto significa, todo cuadró. Y lo valoré más. No es mi final favorito. Siento que quedaron muchos huecos. Hay una parte en donde, o sea, cuando se decía, no, es que yo chocaba este año, decían, es que es imposible. Se necesitan cierto número de capítulos para que esto se desarrolle. No puede acabar antes. Sí, se acabó antes. Y hay tramas que nunca exploró. ¿Va a tener Jujutsu una continuación? A veces creo que sí. No nos han dicho nada oficialmente, pero es que en uno de los tomos metió un personaje que no existía en la historia, pero nos lo presentó ahí. ¿Por qué demonios me presentas a un nuevo personaje en un tomo? En los extras, no entiendo. Entonces es como que una parte de mí dice, tal vez sí vamos a tener un spin-off, vamos a tener continuación o algo. Pero eso fue todo lo que leí en septiembre. Este video ya se hizo eterno. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.